Les saludo con mucho gusto en un podcast más con Mauricio Cuevas Galloso y ¿qué cree? Nuevamente con Eduardo de la Torre Jaramillo. Eduardo, pues que está mostrando con mucha claridad y con documentos y la ley en la mano de lo que se puede hacer cuando la ley se cumple y además cuando la ley se conoce y se hacen los mecanismos adecuados desde la verdad de las leyes y se logran los objetivos planteados. Eduardo, gracias por haber nuevamente aceptado venir a platicar con nosotros. Claro que sí. Y esta semana y las que sean necesarias, yo te voy a agradecer mucho el que nos estés compartiendo, porque mira, Eduardo, más allá de tu tema en particular y tu suceso que te ha tocado vivir, me parece importante como un tema judicial, que se ha judicializado en un proceso electoral, lo cual quiere decir que ambas cosas, que te están metiendo el pie, eso es más que claro, pero que también la autoridad en todos sus niveles está respondiendo. Entonces, hace unas horas apenas se acaban de notificar nuevamente que siempre sí puedes ir, pero cada paso que das encuentro que descubres una anomalía más por parte del OPLE, nuevamente el OPLE. Sí. Saludos a Quintín, ahí sí, así es, pero bueno, cuéntanos. Sí, bueno, hay que decir lo que acabas de comentar. Celebro que la Sala Regional Jalapa es el segundo juicio que gano con ellos y que revierten la decisión del Tribunal Electoral de Veracruz. Y en el caso del INE también, porque abre de manera rapidísima el proceso de remoción de los consejeros. Pero voy al primer tema. Fíjate que el jueves de la semana pasada hubo un fallo del Tribunal Electoral de Veracruz, no del primer recurso que presenté el 22 de enero, que vino de la Sala Superior, la Regional y el Tribunal Electoral de Veracruz, que hasta el día de hoy no ha dictado sentencia. Okay. En ese juicio yo impugné el acuerdo 30, donde me niegan la aspiración a ser candidato independiente. Y fíjate, a mí me da mucha pena porque la magistrada ponente es Tania Celina Vázquez Muñoz y no fundamentó el recurso. Me puso, de acuerdo al artículo 387, fracción séptima, pues hemos decidido no otorgarte, ratificar lo del OPLE. Y yo dije irónicamente en mi JDC, no sé si se refiere al Código Penal, al Código Civil, al Código Hacendario, al Código de Derechos. Es impresionante que alguien que ya había estado en el OPLE, que se dice especialista, que tenga ese tipo de sentencias. ¿Qué es lo que dijo la Sala Regional de Jalapa? Lo que he dicho. La Suprema Corte ha establecido que no es un requisito de elegibilidad las cuentas bancarias. Que como decía Eduardo, una sola cuenta bancaria bastaba para ser aspirante a candidato independiente. Porque además le dije, de manera dolosa, la magistrada ponente omitió el artículo 59, numeral 2 del reglamento de fiscalización, donde decía que era una sola cuenta bancaria. Entonces, ¿qué le dice en la sentencia de la Sala Regional? Que ayer a las 23:40 me informan que el resultado es favorable hacia mi persona. Le dan 24 horas al OPLE para que me incluya como candidato, como aspirante a candidato independiente, que revoque el acuerdo 30, donde me negó de este año la posibilidad de aspirar a ser alcalde por la vía independiente, pero además me dice que me tiene que restituir los plazos, es decir, estaré 30 días buscando las firmas en Jalapa, que son 11.688. Pero déjame decirte otra de las irregularidades del OPLE. El lunes se cumplía con el informe de fiscalización. Esa es una obligación de todos los candidatos independientes o de partido. Quien no lo presente, se le anula la candidatura. Fíjate lo que te estoy diciendo. Claro. Así pasó con Salgado Macedonio cuando intentó ser candidato a gobernador. Claro. No presentaste el informe, lo sentimos mucho. Y así debe ser, la ley pareja para todos. Claro.
El sábado me dice la unidad de fiscalización del INE, tienes que presentar tu informe. Dije, el manual establece que a mi responsable de finanzas le debe llegar un correo y una clave para que pueda acceder al sistema. Nunca le llegó. El domingo igual, el lunes igual, voy al INE y me dice el encargado de fiscalización, oye Eduardo, es que el OPLE no nos informó, increíble, que tú no eras candidato. Por eso el sistema de contabilidad está vivo, está abierto. Imagínate el dolo con el que esta pandilla electoral se conduce. Pues hice el oficio justificando, dije, bueno, pues no tengo la calidad de ser aspirante, entonces no me aplica esto. Hoy fui al INE a presentar esa prueba privada, documental privada, y la documental pública, que es, por supuesto, la sentencia del tribunal, diciéndole, allí se le suma lo que ya le dije a usted para la destitución de los 7 consejeros, porque ahora lo que muestran es que dejaron de hacer sus funciones electorales, que la principal es proporcionar a los partidos y a los candidatos sus derechos y sus prerrogativas, lo que a mí me cancelaron. Y además estoy diciendo que ya no es autónomo, entonces que detrás de ellos, por supuesto, tenemos aquí con Morena pues a los malosos electorales del OPLE y del Tribunal Electoral de Veracruz. Sin embargo, también, así como se van a ir los 7 consejeros del OPLE, hoy le giré una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum porque tiene de candidata a Tania Celina Vázquez Muñoz y a Claudia Díaz Tablada para ser magistradas en la Sala Regional Jalapa. Imagina, ¿no? Dije, oiga, con todo respeto, señora presidenta, debe de revisar sus propuestas. Y le pongo todos y cada uno de los juicios en los cuales me he enfrentado a Tania Vázquez Muñoz, y las sentencias, más allá de que me den risa, son políticas. Ninguna ha sido jurídica. Entonces dices, la señora ya estuvo en el OPLE 5 años, ya estuvo 5 años en el tribunal, no se quieren salir del presupuesto. Necesitamos no solamente rotar, pero además que no sean gente vinculada al poder. Yo sé que en Morena, pues lo que más les importa es la lealtad, pero estamos ante una situación jurídica muy complicada en el país. Y como bien dijiste, yo estoy aprovechando los últimos meses del Estado de Derecho que aún nos quedan para poder revertir todas estas decisiones. Muy bien y muy claro, Eduardo. Ahora, te pregunto, en el proceso ya como aspirante para contender y ser candidato por la alcaldía de Jalapa como candidato independiente, los tiempos, tus procesos, es todo un tema, es decir, sí, claro. Parecería como que hoy ya tienes una resolución, al final del camino tienes que ir, tienes que hacer este proceso, pero es una zancadilla ya puesta que lo hace muy complejo para tu persona. ¿Ahí qué va a suceder? Sí, el daño ya está hecho, ¿no? De percepción y simbólicamente la ciudadanía piensa que no, que ya no fui candidato. Ese daño lo tiene que pagar el OPLE y también tengo que asistir jurídicamente para hacer esa observación. Déjame decirte que Felipe Calderón Hinojosa fue quien creó las candidaturas independientes el 9 de agosto de 2012. Y déjame decirte cómo eran esas candidaturas: sin asociación civil, sin cuenta bancaria, y era el 1% de las firmas. Que eso también lo hace, sobre todo lo de las cuentas bancarias y más, es un tema, ¿no? Que no sea fiscalizado de alguna manera. Pero bueno, lo regularon, ¿no? O sea, claro, era equiparable a los partidos políticos. Viene Peña Nieto con su reforma electoral y le agrega a las candidaturas independientes la asociación civil, la cuenta bancaria, ¿no? y el porcentaje de firmas. Que es el 1%. Para presidente de la República, 4 meses. Para senador y diputado federal, 2 meses. 3 meses senador y 2 meses diputado federal, ¿no? En los estados, cuando se da la reforma de Calderón, Zacatecas le puso el 15% a candidato a gobernador, diputado y alcalde. Bueno. ¿No? Quintana Roo, por esa misma ruta, 10%, 8%. Sí, se amparan, dice, bueno, la facultad legislativa de los estados en el 116, sí, pero ¿qué es lo que dice, por ejemplo, la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad 46/2012?
6 ministros votan, en el caso de Quintana Roo, que pues se tiene que hacer la elección con el 2% de las firmas para diputados y alcaldes. Sin embargo, 5 ministros, fíjate qué interesante, argumentan que es inconstitucional el porcentaje de firmas. Okay. Entonces, ¿a qué vamos? Dice el ministro Cosío en ese tiempo: no es posible que una agrupación política nacional solo se pidan 1,500 afiliados y a un candidato a la alcaldía en Quintana Roo 27,000. Claro, una locura, sí, una incongruencia. Hoy la agrupación política te pide 5,000, pero déjame darte un dato, porque ayer en todo esto que estoy haciendo me metí al portal del INE para ver cuántos afiliados tienen los partidos políticos en Veracruz. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ¿qué partido crees que es el que tiene menos militantes en Veracruz? ¿Morena? No, Morena es un padrón distinto porque forzaron a todos los trabajadores de Jalapa en el gobierno para que se afilien y no es un padrón confiable. ¿Quién es? El PRI, con 20,600. Okay. Tiene solo el 0.32% del padrón. En Veracruz, que son 6,50,000 y tantos mil votantes. El PAN, 23,968. El 0.34%. Y a ustedes como independientes les piden una cantidad. La mitad del padrón que tienen esos partidos. Claro. En Jalapa. Sí. Sigo. El Verde tiene 51,000. El 0.84%. Okay. Movimiento Ciudadano, 27,999. El 0.41%. El PT tiene más que el PAN y que el PRI. Tiene 24,500 y representa el 39%. Para que estos partidos tengan el 3% como nos exigen a nosotros, necesitan 185,000 afiliados a sus partidos. ¡Qué incongruencia! Fíjate lo barroco que es y lo duro para los candidatos independientes. Sí. Entonces, cuando estos ministros dicen, es que es inequitativo. Claro. ¿No? Y hay otros estados que es el 4% o el 5%. Claro. Entonces exceden y estos requisitos son de más. ¿No? La primera ruta, la que nosotros cubrimos es, tú tienes el derecho humano a ser votado, pero tienes un límite, que es la legalidad. Entonces tienes que cumplir con la asociación civil, con el RFC, con una cuenta bancaria, ¿no? Y después vienen los requisitos de elegibilidad que no vienen en la Constitución, lo que nos exigen a los candidatos independientes. Claro, ¿no? Tú tendrías que ir por 11,688 firmas en un mes. ¿Cómo ves? Sería inconstitucional, ¿no? Claro, y bueno, con esta explicación que nos estás dando, resulta la parte escrita, la parte legal, verdaderamente un ridículo. Es decir, un ridículo que a un partido político tenga ese número de afiliaciones y tú como independiente en un mes, y no lo hablo de Eduardo de la Torre, lo hablo en general de lo que exigen para poder tener una candidatura independiente, que digamos que no es el momento o tal vez sí, para hablar con algunos consejeros y preguntarles y por ahí... Ya se van a ir. Ese proceso, ¿cómo va? Que ese es otro litigio. Ese es otro litigio, va muy bien. Hoy presenté otras 2 pruebas más en contra ya de este Consejo General, que dije, pues me está tratando como enemigo. Dejó de ser un árbitro, dejó de ser un órgano ciudadano para ser un órgano de poder político, al igual que el Tribunal Electoral de Veracruz. Pero a los dos los he vencido, un solo individuo en contra del régimen. Y creo que eso es lo más importante. Las firmas va a ser un reto, lo vamos a lograr. Pues te deseamos, Eduardo, el mayor de los éxitos. Sé que eres un hombre aferrado y me parece muy importante. E insisto, como lo dije al principio, a mí tu tema me ha generado mucho interés por darnos cuenta como ciudadanos, como ciudadanas, qué es lo que puede pasar con la aplicación de la ley, ¿no? De las cosas, y qué es lo que puede un gobierno también hacer en contra de un ciudadano, ¿no? Cómo pueden llegar a lastimarlo. Yo no sé hasta dónde les estorbas,
yo creo, y lo vuelvo a decir, que aquí hay claramente, presuntamente hay que decirlo, el enojo de los consejeros del Ople, sobre todo por el litigio que llevas contra Quintín, el consejero, y que seguramente los compañeros pues estarán apoyándole, sumando, no sé, y lo que me resulta terrible es que lo estén haciendo con el desconocimiento de la ley, porque vamos todos, te apoyamos, pero cometiendo una serie de irregularidades que, aunque parezca increíble, sigue poniendo en la tablita a los consejeros. Yo sé que para muchos resulta como algo irreal, y he escuchado comentarios en donde te han tachado de está loco, Eduardo, no se va a poder. Híjole, ya has mostrado que sí se puede, y entonces pues la moneda está en el aire, Eduardo. Es una operación dragón, ¿no? Pues, y bueno, de lo que dices, fíjate que yo estoy muy contento, y hay que decirle a las jalapeñas y a los jalapeños, yo ya puse todos los requisitos, yo ya derroté al régimen. Si quieren un cambio, lo que les pido es que apoyen con las firmas, claro, que me conviertan en candidato, y después está la ruta, porque soy el único que puede derrotar a Morena. El único. Ese es el miedo que tienen. No hay ningún partido ahora, ni PRI, ni PAN, ni Movimiento, ni nada de nada. Son los candidatos que perdieron en 2024. Uh-huh. El de Movimiento Ciudadano, el del PRI, la del PAN. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué sucede, mi querido Eduardo, y decirte que nos interesa mucho tu tema, tu caso, y darle todo el seguimiento puntual aquí en NB, Periodismo de Investigación. Eduardo, mucho éxito. ¿Algo que ibas a decir? Hay que producir más locos. Bueno, muy bien, vamos adelante. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos.